Pues buenos días a todos, profesoras, profesores que estamos acá listos para esta sesión de retroalimentación acerca de los temas de ABP y aula invertida. Pues estos temas han sido muy interesantes porque nos han permitido retomar todas las estrategias que hemos estado realizando a lo largo de las semanas anteriores. Esto entonces ya nos orienta hacia lo que va a ser nuestro módulo 2 y entonces pues vamos articulando a través de estas actividades todo lo que hemos estado conversando y pues como siempre lo más interesante de todos estos temas siempre será la discusión entre pares. De esta manera, al ser dos temas que se han desarrollado en paralelo, que fueron opcionales, ustedes podían elegir en cuál quieren profundizar un poco más, pues entonces la sesión de hoy estará orientada hacia esa forma de trabajo. De manera que abriremos dos salas en las que ustedes podrán moverse hacia cada una de las salas que sea el tema que ustedes quieren desarrollar. Entonces, ustedes elegirán la sala a la que quieren moverse y esto, entonces, en un momento cuando nosotros iniciemos las sesiones, en todas aquellas computadoras que tienen sistema operativo Windows, pues lo verán de esta forma. Voy a compartir mi pantalla. Esta es. Ajá, entonces cuando la pantalla recién, cuando yo inicio la sesión para compartir la pantalla, entonces ustedes deberían de ver, acá, cambiar aquí al puntero láser, aquí está. Entonces van a recibir primero esta imagen que en la parte inferior aparecerá este botón que dice sección de grupos. Y en esta sección de grupos, ustedes pueden elegir a cuál grupo se van a unir. Y una vez que le dan clic a este botón de sección de grupos, aparecerá ABP y aula invertida. Del lado derecho, junto a ABP y aula invertida, entonces aparecerá el botón, la opción de entrar. Le dan ustedes clic aquí y esto hará que vayan ingresando a cada una de estas salas. En este momento todavía no aparece, estamos dando la oportunidad de que se terminen de conectar los profesores que están en la sala de espera. Tendremos para trabajar en estas salas 45 minutos para que al final de estos 45 minutos regresemos a nuestra sala central y podamos entonces volver a conversar acerca de lo que se ha discutido en estos espacios, ya en un espacio común para todos los participantes. Entonces, insisto, para los que se acaban de unir, trabajaremos en dos salas de grupos reducidos asociados a cada uno de los temas que hemos elegido. Voy a iniciar en este momento las salas. Entonces, en este momento ustedes ya deberían de haber recibido esta notificación de que se abrieron las salas y entonces ya vemos que algunos están empezando a pasar, aparece este botón de sección de grupos, le dan clic a ese botón y les tiene que aparecer esta ventana donde ustedes eligen ABP y aparece el botón de entrar a un costado. Si a alguno de ustedes no les aparece este botón de entrar, principalmente en aquellos que tienen equipos con iOS, entonces en el chat nos ponen cuál es el grupo al que quieren ingresar y nosotros iremos le dando entrada poco a poco a cada uno de los participantes. Entonces ya vemos que están avanzando bastante rápido la entrada a los grupos, pero todavía hay algunos que están acá sin unirse, que nos están acompañando en la sala principal. Entonces, María Eugenia Castro tiene plataforma Mac, nada más, entonces indíquenos cuál es el tema a la sala en la cual se quiere ingresar. Por ejemplo, voy a ir
en orden, Citlali dice que ella va a la sala de ABP. Entonces, acá la buscamos, a Citlali. Creo que ya la pasaron, excelente. Entonces, muy bien. María Eugenia Castro, ABP. También ya la pasaron. Gustavo, te interrumpo tantito. Me uno en este momento a la sala de aula invertida con Antonio Garcés. Ya empiezo a grabar allá. Sí. Entonces, Antonio Garcés, Ricardo Castañeda, si gustan entrar a las salas que les corresponden, ya están ahí los profesores para que continúen con la explicación. Para los profesores que se van sumando, pues les comentamos que estaremos trabajando en salas de trabajo pequeño. Entonces, estas salas buen día a todos, bienvenidos. Buenos días, ya. Bienvenidos a la sala de aula invertida, nada más preguntándoles si alcanzan a ver mi pantalla de la presentación compartida. Sí. Sí, la podemos ver. Muy bien. Bueno, miren, el día de hoy vamos a tener una experiencia alrededor de este modelo, de esta metodología, sobre cómo podríamos desarrollar alguna actividad docente con ella. La cuestión de aula invertida es que muchas veces se percibe como intuitiva y es una metodología a su vez amplia y que tiene mucha versatilidad. Entonces es importante tener una noción un poco más cercana de lo que puede significar su uso y lo que implica también los elementos que la constituyen. Entonces, el día de hoy tenemos un programa un poquito presionado, tenemos 45 minutos, nos decía Gustavo hace unos minutos, unos instantes. Entonces, el programa vamos a trabajar varias fases brevemente a través de la presentación. La primera va a versar sobre un contexto, son 10 minutos aproximadamente. Posteriormente trabajaremos sobre el modelo, la misma cantidad de tiempo. Y vamos a revisar en 5 minutos cada uno lo que es un caso. Vamos a hacer una evaluación de a través de un formulario y posteriormente vamos a, en el mismo tiempo mencionaba, hacer una visión de nuestra percepción a través de Mentimeter. Los enlaces vamos a tratar de comunicarlos a través del chat, con el fin de que ustedes puedan participar en ellos. Entonces me voy a ir un poquito, no tan rápido, sí, pero muy fluido, con el fin de que podamos cumplir nuestro programa y no se nos vaya a cortar la sesión. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y comenzamos a hacer la presentación del contexto. ¿Sí? Entonces, la cuestión del aula invertida es que es una metodología pedagógica para mejorar la enseñanza, lo sabemos todos. Sin embargo, es necesario ubicar los elementos sobre los que los docentes podemos incidir con el fin de obtener el mayor éxito posible. Es muy fácil pensar que nosotros planeamos, pero muchas veces los alumnos piensan diferente a nosotros. Además, ellos tienen problemas de autogestión, sabemos que tienen problemas para manejar sus tiempos y también hábitos de lectura pues complicados, ¿sí? Entonces, por ese lado es importante tener en cuenta eso. Para esta situación me di a la tarea de hacerles un breve resumen, por ejemplo, qué hay acerca de la lectura. Estos datos que voy a presentar a lo largo de estas diapositivas son como 4, son tomados de información reciente, entre ellos está el INEGI, con el fin de que pues caigamos en la realidad de que a veces decimos qué queremos usar, pero pensemos cómo leen. Sí, en este caso sabemos que en los últimos 5 años ha habido un decrecimiento de sus hábitos de lectura aproximadamente lineal de 1%, es decir, cada vez leen menos. Otra cuestión interesante es que, pese a lo que pudiera parecer con los móviles, según la encuesta, prefieren leer materiales impresos
3/4 partes de los alumnos tienen problemas de comprensión, eso lo podemos ver en la sección C. Y sin embargo, pese a que es poco lo que leen en digital todavía, en la sección D se ve una gráfica donde de manera creciente observamos que poco a poco empiezan a leer de forma digital. ¿Sí? Estos son con respecto a algunas cifras directas de lectura. ¿Sí? En cuanto a sus preferencias, podemos saber, muchos lo hemos visto, 90% no asisten a la biblioteca y buscan las lecturas incidentalmente. Por ejemplo, me voy a un Sanborns o alguna tienda departamental y ahí busco alguna lectura que no necesariamente es educativa desde el punto de vista de lo que nosotros manejamos. 10 veces más prefieren los periódicos y las revistas que los cómics. Tal vez haya cuestiones de costo, tal vez haya cuestiones de idioma, muchas vienen en idiomas extranjeros, o son complicadas las historias, ¿no? Leen más por entretenimiento y cultura que por estudio, en un factor de 3-1 más o menos. Leen en promedio 14 minutos al día, ¿sí? Es decir, el 1% de su tiempo disponible, y nada más de manera comparativa, 13 veces menos que en Finlandia, que es líder de este hábito en este segmento. Así que preguntémonos, ¿podrán leer los materiales que les asignemos? Yo he visto que algunos de nosotros a veces decimos, pues leen estas 20 páginas o algunas, un número aproximado o mayor, ¿no? Bien, ahora también veamos qué los motiva, ¿no? ¿Cómo usan su tiempo? En cuanto a lo que es el uso del Internet, YouTube supera más o menos como por un 15% las búsquedas de Google desde hace más de 5 años. Es decir, los alumnos no buscan lecturas o materiales para leer, sino que prefieren el video. Les gusta la interacción rápida a través de WhatsApp. Más o menos intercambian 42 millones de mensajes por minuto. Esto lo obtuve de cifras de Internet in a Minute. ¿Sí? También regresando a las encuestas, 91% se inclinan por la distracción, los retos y la socialización. ¿Sí? O sea, no les gusta complicarse mucho en pensar situaciones. ¿Sí? La distracción sobre todo supera a los retos y a la socialización. Lo vemos a través de los videojuegos. El 35% de su tiempo, es decir, una tercera parte de su día, la pasan en el móvil. De este 95% lo desarrollan en juegos y socialización. Y en Netflix, el tiempo que pasan actualmente es 10 veces mayor que hace 3 años. Por lo tanto, una pregunta, ¿qué les dejo? ¿Un video de un influencer? ¿Un video corto hecho por mí, tal vez en TikTok? ¿O una serie, un manga? Algo, de repente sabemos que hay mangas que ya hablan de historia, que hablan de ciencias, o que hablan de literatura, tendríamos que conocerlos, ¿no? Entonces, a grosso modo, estos son algunos elementos que podríamos pensar sobre nuestros estudiantes. Entonces, pensamos si el aula invertida es una alternativa. Digo, aquí va a ser como un pequeño comercial, sin embargo, sí vale la pena remarcar algunos elementos de manera breve. El aula invertida es una actividad que ayuda a integrar recursos. Es una metodología que apoya fuertemente el material audiovisual. Algunos tips acabamos de darlos. Induce aprendizajes significativos, el trabajo colaborativo, la socialización y la participación de los conocimientos entre los alumnos que trabajan bajo ese esquema. Utiliza tecnología, formularios, correo, mensajería, plataformas como Moodle, Canvas, etcétera, ¿no? Podemos utilizar diferentes indicadores y procesos de evaluación. También es muy flexible, eso es muy importante. A veces pensamos que hay metodologías muy rígidas. El aula invertida tiene una gran ductibilidad, vamos a decirlo de alguna forma, y que permite conocer al alumno, o sea, tiene la posibilidad de integrar bastantes elementos, entre ellos conocer al alumno y buscar que él vaya evolucionando en algunos comportamientos que pensamos le son convenientes. Renueva el papel docente que actualmente requiere, como lo hemos visto en la pandemia y como ya lo veíamos en tiempos cercanos, renovar el papel del docente, como habíamos mencionado, colaborar, socializar y la autogestión. ¿Sí? Lo que sí es importante ubicar es que el aula invertida
aparte de que nos permite ganar tiempo a través de sus fases, busca trabajar a través de materiales breves. Se marcan los objetivos, la intencionalidad, se distribuyen los tiempos, es muy importante planearlos, y los medios de evaluación en cada etapa. O sea, no nada más tenemos una evaluación para alumnos, tenemos que irnos evaluando nosotros y dejar algunos elementos que nos permitan ir midiendo cómo vamos y cómo el modelo va incidiendo correctamente. Lo que sí también es importante pensar es que el modelo, pese que apoya bien la tecnología o se apoya bien en la tecnología, recomienda no abusar de esta, pues a veces unas cuantas pueden ser suficientes, ya que si les dejamos muchos a los alumnos, los desmotivan, ya sea por la curva de aprendizaje o porque hay factores adicionales como el costo. Por ejemplo, nos hemos enfrentado que si Symbaloo, Kahoot y ahorita otras herramientas, pues nos cuesta, ¿no? A veces la institución nos facilita el recurso y no tenemos una conciencia directa de cuánto implica en dinero, pero también las características técnicas, qué equipos, qué ancho de banda, la disponibilidad del equipo, a veces están, las aplicaciones van y vienen dependiendo de cómo el fabricante lo maneja, ¿sí? Y también nuestro equipo podrá soportar varios programas que a lo mejor requerimos trabajar al mismo tiempo. Digo, ahorita en este momento pues tenemos algunos abiertos, ¿sí? También sabemos la creatividad, ¿no? O sea, flexibilidad que tiene el aula invertida habla de la creatividad que podemos desarrollar en ella, ¿no? Mencionábamos que podemos abordar temas breves, también temas amplios. Sin embargo, hay que aprovechar la interacción que construyamos a través de sus fases. Hay que recordar que a veces es importante que los alumnos aprendan y sean capaces de responder, pero en este modelo también se considera muy importante saber hacer preguntas, ¿sí? A veces a partir de una buena pregunta podemos dar una buena respuesta, ¿no? Lo mismo nos sucede como docentes. Es relevante que el alumno trabaje a su propio ritmo, aunque esta es una percepción que es muy común, que tenemos todos a la vista. A veces le dejamos al alumno 2 o 3 horas de trabajo, de investigación, de lectura, y el aula invertida no considera eso. Lo vamos a ver en unos instantes con la presentación de las variantes. O sea, el aula invertida es un modelo que inicia, pues ya tiene tiempo de algunos intentos. Aquí vemos las fechas. Por ejemplo, el que podemos decir más como iniciador es uno de Peer Instruction de Eric Mazur. Es de la Universidad de Harvard. Él trabaja mucho en física. De hecho, esta metodología del aula invertida se trabaja mucho en ciencias. Sin embargo, empezó así y actualmente ha permeado a diferentes disciplinas. ¿Sí? Él inicia con este modelo y luego tenemos el caso de Novak. ¿Sí? El Just in Time es otra metodología basada en el aula invertida. Posteriormente tenemos trabajo basado en equipos, TBL, ¿sí? Aprendizaje basado en equipos. Y luego tenemos el aula invertida clásica o tradicional, que es de las más recientes. De hecho, Berman trabaja con SAMS en 2012 y en 2018 trabaja con Santiago. Ya tenemos una versión, y me parece que una versión 3 de este modelo. ¿Qué es lo que nos dice cada uno de ellos? Bueno, vamos a ver. Me regreso a la anterior. Dice, por ejemplo, en la aula invertida tradicional, la de Berman, busca el desarrollo conceptual y se caracteriza por ser muy simple, ¿sí? En el caso de Just in Time, la de Novak, es una mezcla un poquito más elaborada de actividades de aprendizaje e indica de manera precisa un cuestionario previo donde tenemos que hacer preguntas de preparación y lo que nos va a permitir entre la fase de antes con lo que se va a hacer en la clase, ¿sí? Y busca que de esta forma saquemos el mejor provecho del estudio previo y a su vez nos permite ampliar, optimizar. Eso no quiere decir, como decía, que le dejemos al alumno 3 horas antes, ¿no? Simple y sencillamente busca optimizar los tiempos de clase. En el caso de Peer Instruction de Eric Mazur, el punto central es la interacción entre pares, orientar discusiones, hacer la sala más activa,
y promover la práctica colaborativa. Él recomienda mucho trabajar, como lo dice su modelo, de 2 en 2, pero también acepta que podamos trabajar en grupos reducidos. TBL busca definitivamente el trabajo colaborativo en equipos de aprendizaje. Tiene 2 fases, independientemente de las propias del aula invertida. Les llama de preparación y de aplicación de conceptos, pero requiere una retroalimentación constante, no necesariamente por el profesor, sino por una evaluación entre pares. Los alumnos se vuelven activos, eso es lo que busca, para el aprendizaje propio y el de sus compañeros a través de tus equipos, que, como dice la metodología, busca generar verdaderos equipos de aprendizaje para que desarrollen la confianza entre los miembros, saber con quién puedo trabajar y con quién puedo intercambiar opiniones, ¿no? Estos grupos deben de ser heterogéneos, es decir, no vamos a dejar que se escojan entre amigos o al azar. Tenemos que conocer a nuestro alumno, vamos a ver eso un poco, bueno, ya lo empezamos a ver con las primeras diapositivas. Y vamos a buscar que surjan varios equipos con niveles semejantes, es decir, que nuestra clase no esté desbalanceada. Estos son algunos enfoques de lo que las variantes del modelo del aula invertida nos dicen que podemos hacer, ¿sí? Cada una de ellas en el antes trabajan, digamos, 4 grandes bloques sobre materiales, desarrollos, propósitos y requerimientos. Por ejemplo, en el aula invertida de Berman dice: recomiendo mucho los videos cortos de producción propia o seleccionados de internet. Los desarrollos puede ser la afirmación de clase del profesor para mostrar, o sea, obviamente no necesariamente frente a grupo, puede estar en solitario para mostrar una construcción como la que desarrolla en el aula. Su propósito es preparar al alumno para optimizar el tiempo de sincronicidad, ¿sí? Requerimientos: el alumno desarrollará esta fase en un lapso menor o igual a 30 minutos. Lo que les decía, estos modelos no buscan que el alumno se pase demasiado tiempo y lo vamos a ver un poco porque más adelante. En el caso de Just in Time, los materiales también son breves. Recomiendan, por ejemplo, 5 páginas. Acabamos de ver que hay problemas de lectura y lo saben, o sea, no es un problema solamente de México, a lo mejor es todavía un poco más fuerte, pero no es único, ¿no? Y desarrolla 2 tipos de preguntas en la fase de antes. Una se llama el warm-up, donde podemos incluir ensayos, estimativas u opciones múltiples, con el fin de desarrollar la habilidad de comunicación, pensamiento crítico, representaciones múltiples. Esto ya lo hemos estado viendo en toda la fase previa de este diplomado. La segunda forma de preguntar es a través de puzzle, que conecta información de clases previas con problemas. La diferencia entre ellas es la complejidad y precisión de la respuesta esperada de los alumnos. O sea, no es lo mismo hacer un warm-up que un puzzle. El propósito no es evaluar por corrección, o sea, eso es muy importante. A veces pensamos que los vamos a calificar, no, tenemos que ver cómo el alumno se involucra y cómo razona, ¿sí? Generas un cuestionario de realimentación que tiene que ser enviado con suficiente anticipación. Es muy común que nosotros a veces mandamos estos recursos y en la clase preguntamos, no, estas metodologías nos piden que trabajemos suficiente anticipación, de 2 a 7 días, algunos de ellos lo vamos a precisar en un poquito más adelante. Estos materiales luego son llevados en casa para conectar las fases. Si vamos a Per Instruction, nos habla igual de brevedad, el curado y selección de información, los cuestionarios, lo repite nuevamente, y la anticipación de 2 a 7 días. Si finalmente llegamos a TBL, textos breves, videos, simulaciones, desarrollos guiados y comentados por el profesor. Eso es muy importante. A veces le decimos al alumno, véanse estos videos y bueno, te voy a hacer unas preguntas. O sea, por eso se menciona del curado. O sea, es una palabra difícil desde el punto de vista de acepción. A veces lo vemos en un museo, pero difícil desde el punto de vista de la aula invertida. Se busca que el profesor vea el video, ¿qué quiero obtener? A veces le dice, ve de tal minuto a tal minuto y ahí es donde yo quiero que tú descubras lo que yo te propongo, ¿no? Entonces es importante que el profesor no solamente los indique, sino los comente o los guíe.
Hay veces que incluso dejamos que el alumno seleccione solo los materiales. Digo, hay casos que se observa esto, ¿no? Nuevamente habla de la anticipación. En la fase de durante, voy a resaltar algunos de estos elementos para no ser tan reiterativo. El de Bergman, el aula invertida de Bergman, busca una dinámica breve, discusión de dudas y dificultades que presentaron en la anticipación. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Esto nos sirve a nosotros también, ¿no? En un momento dado podemos obtenerlo para saber cómo preparamos mejores materiales y a su vez podemos saber qué conceptos o qué deficiencias acarrean los alumnos, ¿no? En los recursos que utiliza se busca problemas, experimentos y como estrategia discusión en pequeños grupos. El profesor, como mencionábamos en el video introductorio, replantea su acción en el aula y ayuda a resolver dudas y dificultades. Es más un mediador, pero si se dan cuenta en todo este tiempo el profesor ha estado detrás, ¿no? Tras bambalinas, guiando toda la acción. En el caso de Just in Time, la dinámica de clase es que el profesor de manera breve, en unos 15 minutos, introduce la clase y menciona algunas de forma anónima. Esto es muy importante para que los alumnos se sientan motivados a participar. Muestra preguntas y respuestas de los alumnos frente a los compañeros, ¿sí? En esta metodología se escala la complejidad. A veces vemos los ejercicios más fáciles en el aula y les dejamos a los alumnos los más difíciles. Este modelo piensa en contrario, ¿no? Vemos lo sencillo en casa, lo que requiere para introducir al concepto, al problema, pero en el aula vemos problemas más complejos que se discuten en grupos pequeños. Y aparte, algo importante, utiliza el mismo problema para facilitar el intercambio de ideas. Acordémonos que busca la colaboración, la discusión. Puede utilizar las estrategias ya mencionadas de warm-up y Portland para fomentar la discusión. En el caso de Pair Instruction, como habíamos mencionado, busca trabajar con grupos pequeños, realiza pruebas conceptuales, contempla votaciones en 2 fases. Por ejemplo, yo cuando llego, y este ejercicio lo vamos a hacer un poco hoy, llego con una primera votación, un formulario, un Kahoot, no lo sé, y obtengo un resultado. El profesor observa rápidamente si hay una coincidencia de menos del 30% en el punto de vista de los alumnos y propone una dinámica de discusión de las respuestas y asignando una nueva pregunta. Se vuelve a hacer una segunda votación y si se llega que alrededor del 70% del aula está de acuerdo, se discute la respuesta y se pasa a otro tema, ¿no? Otro tópico de lo que se vaya a revisar, ¿sí? Entonces, estas variantes, como se dan cuenta, comparten elementos fundamentales: la colaboración, la preparación, la antelación, los contenidos breves, el desarrollo de materiales. Es una metodología que a veces puede demandar algo de trabajo, sobre todo cuando se empieza a conocer de manera inicial, ¿sí? En este caso, sí tenemos que ver que como profesores vamos a obtener ventajas, ganar tiempo, vamos a hacer que nuestros alumnos aprendan mejor, porque no es lo mismo que el alumno discute con otro alumno o con otro grupo de alumnos en su propio lenguaje. Si ellos se disgustan, obviamente la colaboración busca que lleguen a acuerdos, pero el profesor no se desgasta no tan solo en tiempo, sino también en imagen. A veces si el profesor tiene un desencuentro con el alumno ya no vuelve a participar de manera fácil, es muy sensible, sobre todo en tiempos actuales, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que pasa en la fase de durante, y en la fase de después, todas consideran actividades colaborativas de cierre. Sin embargo, la de Just in Time es un poco más precisa y cuando nos dice que busca simulaciones, algunos textos breves, discusiones y noticias online. Por ejemplo, el alumno a veces busca más una noticia. Ustedes ven que se mete a YouTube o a algún periódico y de repente encuentra una noticia sensacionalista e investiga, ¿sí? Entonces esta metodología un poco conoce al alumno y de tanto haber trabajado con grupos, empieza a sugerir este tipo de elementos, cuestiones de YouTube, análisis de un caso y listas de problemas. Todo esto se busca que sea de forma colaborativa, porque a veces rompemos la dinámica que ganamos. Iniciamos a veces desde el antes, en el durante,
estamos viendo que nuestros grupos funcionan bien y al final decimos examen individual. A veces los exámenes colaborativos, digo, ya ha habido pláticas alrededor de esto, son muy útiles, sobre todo cuando hay el compromiso, y como mencionábamos, de generar verdaderos equipos, de que los alumnos se enseñan entre sí. Digo, no es magia, ¿no? Sin embargo, estas metodologías consideran que debemos explotarlos de manera más profunda posible para el bien de nuestros estudiantes, ¿sí? En el aula invertida también tenemos algunas problemáticas. Ha sido de manera común que los profesores se quejan con nosotros y dicen, bueno, es que la metodología es trabajosa, es complicada, puede ser versátil, puede ser beneficiosa, pero ¿qué pasa? Tenemos contenidos muy extensos, ¿no? Hemos trabajado, digo, tenemos diferentes experiencias alrededor de estos problemas y, por ejemplo, les puedo mencionar de manera breve que con grupos de profesores del bachillerato hemos hecho una revisión colegiada de contenidos. ¿Qué de veras es importante que veamos en nuestras clases? ¿Tenemos que ser exhaustivos en los temarios o hay conceptos centrales sobre los cuales podemos derivar con otras actividades los aprendizajes? ¿Sí? Entonces, para los contenidos extensos, recomienda que efectivamente hagamos una revisión, si es colegiada, qué mejor, para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? De esta manera también podemos aumentar vamos a optimizar el tiempo en clase, como menciona Bergman con Santiago, hasta 50% más en cada una de estas fases, particularmente en la de sesión, que es la que luego a nosotros nos preocupa, ¿no? Tenemos que seleccionar los materiales previos para, a su vez, ayudar a la autogestión de los alumnos y el desarrollo de hábitos de estudio. Para la situación de que los alumnos no estudian o no revisan los materiales, hay muchas veces que los profesores dicen, es que les dejamos el material y llegan como si nada a la clase, pues para que, a ver qué pasa, ¿no? A ver quién lo responde o a ver qué dice el profesor, cómo acaba subsanando. Entonces, se recomienda que estos materiales tengan un papel importante en la asignación de conceptos de evaluación. Es decir, en la plática del doctor Mauro hace, no recuerdo si una semana o 15 días, platicaba esto: enseño A, pregunto A y evalúo A, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ese seguimiento, podemos tener la confianza de que el alumno va a estudiar porque sabe que va a tener un resultado de su esfuerzo y a que aparte es breve, que es algo importante en cuanto a su gestión de tiempo, ¿no? También es importante generar actividades donde se busque el razonamiento, como decíamos, no la corrección de respuestas, ¿no? A veces tenemos problemas, voy a mencionar algo cercano, que si las leyes de Newton, bueno, a veces no nos importa tanto el resultado de ejercicios numéricos, sino cómo razonan el entorno, el ambiente. Y de esa manera, nosotros también los vamos a invitar a que participen. Si nosotros mostramos esa apertura, los alumnos no se van a sentir inhibidos en errar y se sienten incentivados en responder y participar. El alumno hay que preguntarle también qué les gustó y qué no. A veces nosotros tenemos materiales que repetimos, sabemos que tenemos mucha carga, pero lo repetimos una y otra vez y a veces no sabemos si está llegando, está teniendo el efecto que estamos buscando, y que las tareas sean bastante claras y definidas. Cuando al alumno se le complica un poquito, ya se pone a preguntarle a todos sus compañeros, algunos le contestan, con otros se distraen. Entonces tenemos que asegurarnos que las actividades sean claras y de esa manera, revisando las instrucciones, se van a sentir motivados a realizarlas. Ya para terminar, en cuanto a la presentación del modelo, a veces sabemos que nuestros alumnos, lo hemos vivido en estas épocas, no cuentan con el equipamiento y la conectividad. Una recomendación es grabar las sesiones y ponerlas a disposición en formatos móviles a través de redes sociales. Sabemos que los paquetes de datos muchas veces incluyen para algunas de estas situaciones algunas prestaciones que pueden ser convenientes para esa poca conectividad que tienen que comprar a veces los propios estudiantes. El material de trabajo también se puede compartir a través de redes como WhatsApp, Telegram, etcétera, lo cual nos puede permitir formar grupos de trabajo colaborativo
y nos demanda menos equipamiento y consumo de datos, ya que los equipos están optimizados para esos medios. Otro problema que también es muy común, es decir, es que yo tengo grupos de 60, 80, en la prepa lo conocemos, en el CCH no estamos tan disparados, y cuando digo estamos, porque trabajo de manera más cercana. Entonces, para los grupos numerosos, la metodología, si ustedes se dan cuenta, en el aula invertida, se busca utilizar el trabajo colaborativo, pero busca lo que mencionábamos, los equipos heterogéneos, ¿sí? De esta forma, los estudiantes comprenden más rápidamente cuando ayudan a sus compañeros. Muchas veces hacer argumentación, como decíamos, que en su propio lenguaje discutan, entre comillas, se peleen y lleguen a acuerdos, es más productivo que si nosotros los tratamos de convencer, ¿no? Ya sabemos de eso, de que no me condenes a mí, yo soy el mensajero, sin embargo, acaba siendo condenado el mensajero. Una cuestión importante también sobre estas problemáticas es alternar los roles de explicador y receptor. A veces los alumnos se acomodan y dicen, pues sí, explícame tú, ¿no? Tal alumno es muy bueno, tiene muchas ganas. No, hay que estar modificando esto con el fin de que se hagan esos equipos del mismo nivel, y para que los estudiantes se responsabilicen por su propio aprendizaje y el de sus compañeros. Aparte, algo que es así como para animarnos es que los grupos numerosos hacen interesantes las discusiones, ¿sí? En fin, entonces quería presentarles este panorama de lo que es conocer a nuestros alumnos y lo que son los modelos. No sé, he ido muy rápido, lo entiendo, ya estamos muy cerca de llegar al cierre de esta sesión, todavía tenemos alrededor de 10 minutos, pero precisamente para eso quiero pasar a la revisión de un caso y hacer un pequeño ejercicio de evaluación, y si nos da tiempo, de la percepción que podemos tomar al salir de esta sala. Si quieren hacer alguna precisión, alguna duda que quisieran comentar a este momento antes de pasar a lo siguiente, estoy atento, por favor. ¿Sí? No veo, ahorita no tengo mucho la posibilidad de ver manos levantadas. Hola, entonces, ¿sí? Buenas tardes. Sí, Hola, buenas tardes, soy Alan Sánchez. Sí, no, pues nada más la cosa que sí, como ahorita mencionó, sí fue un poquito rápido, pero creo que fue sumamente interesante, como para ir dando seguimiento a este tema. Muchas gracias, Antonio. Sí, la verdad es que les repito, el aula invertida han hecho estudios alrededor de gente de normales o equivalente en otros países, y hay muchos errores al respecto. Maestra Silvia, por favor, adelante. Muchas gracias. Es que no me quedó muy claro. Nos van a dar, ¿cómo se llama? Bibliografía acerca de estos diferentes modelos que están mencionando, porque no alcancé a anotar ni siquiera cómo se llamaba. No se preocupe, esto está filmado. Esto va a estar filmado en plataforma. Me atreví a ir rápido porque nos pidieron que nos ajustáramos a los tiempos, dado que tenemos 1 hora para todo esto. Ajá. Y me parece que la fase que sigue va a ser muy importante. No se preocupe, si los materiales no pudo tomar notas, hay una grabación en proceso. ¿sí? Muchas gracias. Sí. Y yo me encargo de que se suba, y cuando digo me encargo, es el material, el procedimiento, el protocolo del diplomado, es que hay grabación, y los responsables de esta iniciativa lo suben. O sea, yo me encargaría de subir esta información que les pudiera ser de utilidad para que ustedes puedan afinar sus estrategias, ¿sí? Entonces, de esta forma lo realizaríamos. Tengo una pregunta también de la maestra Midori. Adelante, por favor. No la escuchamos, profesor, está silenciada. Gracias, buen día. La maestra ya hizo una de si compartir los materiales, y enseguida leí otra de si se pueden combinar, porque al estar haciendo mi propuesta pensé si podía trabajar ABP y aula invertida al mismo tiempo, una cuestión combinada. Sí, de hecho, en el caso de aula invertida hablábamos de que es integradora. A veces vemos ABP como una estrategia para lograr una meta, y la verdad es que es posible. Sin embargo, aula invertida habla que en una de sus fases, particularmente en el después, podemos utilizar ABP o ABPRO, y cuando digo ABP es problemas o proyectos.
Entonces, definitivamente recomendado, sobre todo para cuestiones conceptuales y para cuestiones de habilidades, profesor. Con gusto lo puede desarrollar. Muchas gracias. Y la otra es que en mi caso que imparto una asignatura de apoyo, porque no está en el plan de estudios, que es comprensión de textos en inglés para aprobar el examen requisito de titulación, si yo pensé, pues mis alumnos tienen un problema aprobar el examen y entonces les pregunto qué tienen que saber para aprobar el examen y ya revisé videos de YouTube, pero en YouTube hay clases de inglés, no hay cosas o por lo menos no me he encontrado aspectos concretos de qué tienen que saber para aprobar el examen. Entonces en ese caso pues yo misma tendría o que crearlos como usted mencionó o exponer. Entonces, ¿se vale esto? Claro, el modelo de, mencionábamos que aula invertida precisamente menciona eso el profesor. Es muy deseable que sea muy puntual, ya que sabemos que deben de ser breves. Entonces, si usted lo puede hacer de manera puntual y dejárselos, como decíamos ya en los medios correspondientes, eso va a ser muy bueno, profesora. Sí, de hecho he pensado como en elaborar videitos de 1 minuto, o sea, 1 minuto precisamente por todo lo que usted ya expuso, su capacidad, su atención, etcétera, pero estoy tantito preocupada o angustiada porque pues tengo que entregar este trabajo antes del lunes de preferencia. Muchas gracias. No se preocupe, pueden usar TikTok, por ejemplo. La maestra Alejandra, por favor, adelante. Perdonen que vaya rápido, pero por los tiempos. Sí, no, está bien. Maestra Alejandra. Yo también, al revisar justamente como todos estos aspectos que ha señalado con respecto a las diferencias que hay en cuanto a las propuestas de aula invertida, a mí me gustaría un poquito si pudieras hacer un resumen así como muy puntual de cuáles son los aspectos más importantes que deberíamos de considerar para definir estas actividades del antes, durante y después, ¿no? O sea, porque pues, sí me queda un poco de duda, ¿no? O sea, porque hay como muchas diferencias en las diferentes alternativas, pero ¿qué tendríamos que revisar nosotros que tenemos que hacer una propuesta en específico para poder integrar esos aspectos como más importantes en esos 3 puntos, ¿no? Sí, voy a hacerlo de una manera breve, voy a tratar de subirles, compartirles estos materiales a la brevedad. Por ejemplo, hay una cuestión que aquí no lo vimos, lo vamos a ver un poquito más adelante y les voy a mencionar, profesora, de manera breve. Una se llama la planeación. ¿Por qué selecciono este modelo y qué le veo de destacado con respecto a otro? El segundo es la inducción. Esto normalmente no lo trabajamos. Decimos, voy a trabajar aula invertida, pero me entero yo y mis alumnos nunca saben de qué se va a tratar y qué implica en ellos, cuál es su papel. Luego tengo en el antes. Normalmente se busca hacer una prospección a través de lo que se vio en la inducción, de qué es lo que les gusta y cómo les puedo llegar. Materiales breves, ¿sí? Materiales de preferencia, ya sea seleccionados, guiados o desarrollados por el docente, y cuestionarios de los cuales yo puedo obtener, por ejemplo, sus gustos, preconceptos, dificultades, etc. En el durante, tenemos que trabajar fase colaborativa, tenemos que hacer discusiones, puede haber votaciones, tenemos que buscar que ellos interactúen y entre ellos discutan para formarse, ¿sí? Y debo de hacer una conclusión de preferencia, donde no quede vago lo que vimos y de lo que se trató. En el durante podemos ver problemas, proyectos, casos. Debo de seguir aprovechando el trabajo colaborativo y tener algún instrumento a lo largo de las diferentes fases que a mí como docente me va dejando información de cómo me está funcionando y cómo lo ve el alumno. A grosso modo, profesora, son los elementos que debe de tener. Ya con la información que les pueda compartir, trataremos de resolver esto con más precisión. Perdón, hay un micrófono un poquito abierto, no sé si lo pudieran cerrar. Gracias. Bien, no sé si en este momento sería pertinente, yo creo que sí, por el tiempo, que pasáramos a la revisión de un caso. Está aquí disponible, lo voy a correr. Es un caso de matemáticas. ¿Tiene audio? Porque no se escucha. No se escucha, discúlpeme. Déjeme ver cómo está mi... Un segundo.
Puse unos ejercicios en el pizarrón y luego ellos lo resolvieron individualmente. Luego puse algunos ejemplos de aplicación y los alumnos resolvieron problemas por equipos. Al final los alumnos resolvieron problemas. Podríamos verlo desde el principio porque ya me perdí. Ya se escucha el audio. Sí, gracias. La materia de matemáticas 3 se va en tercer semestre. En la unidad 1 se estudia el tema de ley de los cosenos. Este tema lo abordé de la siguiente manera. Expuse los conceptos preliminares y luego la ley de los cosenos. Puse unos ejercicios en el pizarrón y luego ellos lo resolvieron individualmente. Luego puse algunos ejemplos de aplicación y los alumnos resolvieron problemas por equipos. Al final los alumnos resolvieron problemas de tarea. Para evaluarlos, se les asignaron puntos por su trabajo en clase más los de tarea. Problemas detectados. Tienen poco tiempo para comprender los conceptos. Si no ponen atención a la clase, después no pueden resolver los ejercicios. El único recurso didáctico del profesor es el pizarrón. Los alumnos en clase pues se copian la solución de los ejercicios y también las tareas. Antes de ver el tema en clase, como trabajo extra clase, deberán estudiar los conceptos que están involucrados. Después deberán completar un cuestionario en el aula virtual de Hábitat Puma. Para un profesor de matemáticas es de vital importancia contar con una calculadora que integre CAS, que es un sistema algebraico computarizado. Este tipo de calculadoras, por lo general, también grafican. Una de sus características es que se puede programar para obtener una gran variedad de ejercicios. Durante la clase, el profesor preguntará a los alumnos sobre los conceptos investigados y clarificará cada uno de ellos. También utilizará GeoGebra para explicar la ley de los cosenos y la ejemplificará. Los alumnos resolverán ejercicios donde cada pareja tendrá uno diferente. Después de la clase, los alumnos resolverán un problema de manera individual en el aula virtual de Hábitat Puma, la cual implementa una gran variedad de actividades y recursos que facilitan la interacción entre los maestros y alumnos. El problema será el mismo para todos, pero con diferentes datos, por lo que los alumnos pueden participar en un foro de discusión para opinar de cómo se puede solucionar el problema. Utilizarán GeoGebra para anotar la longitud de los lados y el valor de los ángulos formados por el triángulo del problema. Le tomarán una captura de pantalla y la subirán al aula virtual. También habrá un foro de dudas del uso de GeoGebra. Se propone este software ya que es gratuito. Incluye una gran variedad de herramientas para hacer construcciones geométricas y cálculos algebraicos. También hay una versión para celular. Evaluación antes de la clase. El cuestionario lo califica de manera automática el aula virtual asignándole una puntuación. Durante la clase se va a utilizar una rúbrica porque de esta manera los alumnos saben con qué debe de cumplir su trabajo y también la evaluación es más objetiva. Después de la clase, el problema que van a realizar lo califica de manera automática el aula virtual y después les asigna una calificación. Calificaré manualmente la imagen de GeoGebra con los resultados. Problemas a los que se da solución. Al estudiar los conceptos con anticipación, cada estudiante aprende a su propio ritmo. En clase,
entrada principal, pues la intención de estas salas pues era tener un espacio de discusión más específica sobre las cuestiones que se han estado discutiendo, se han estado revisando sobre estos materiales. Entonces, por eso decidimos manejarlo de esta manera, ¿no? Tener estos espacios específicos. De todas formas, las 2 sesiones quedan grabadas y estarán publicadas en la plataforma por si después ustedes quieren darle una última mirada. Dejamos estos últimos minutos de la sesión para que Ricardo y Antonio Garcés pues, nos puedan compartir las reflexiones para como cierre de esta actividad. Adelante, Ricardo, Antonio. Sí, buenos días a todos nuevamente. Estuvimos en el aula invertida. Abordamos algunas cuestiones sobre lo que el modelo implica. Los profesores nos mencionaban algunas cuestiones de que es un modelo amplio, es un modelo rico y que por tanto pues se requiere revisar más materiales. Nosotros, en mi caso, vamos a compartir lo que decía Gustavo, la filmación y subir un complemento para que lo que nos faltó, por desgracia nos faltó tiempo, pues lo puedan realizar y de esta forma concluir la actividad. Repetíamos, el aula invertida nos permite resolver muchos problemas, entre ellos conocer nuestro alumno, conocer nuestros problemas, desarrollar materiales, desarrollar trabajo colaborativo, todo con el fin de que el profesor pueda descargar un poco de sus dinámicas, pero no con el fin de pensar como en un descanso o en recargarnos en nuestros alumnos, sino en optimizar el uso tanto de ellos como el de nosotros y poder resolver problemas complejos. Yo ahorita en este momento estábamos acabando de ver un caso, no pudimos llegar a concluir, nos faltó el formulario con el fin de hacer la ecoevaluación. Entonces, si en algún momento dado, Gustavo, ves la posibilidad de que los que estuvieron en este ejercicio quisieran terminarlo, hacer alguna cuestión al respecto, pues tú nos dices cómo pudiera ser. Yo creo que se podría hacer a través del foro, Toño, justo en el foro en el foro de Aula Invertida, se puede publicar ahí el link que comentas, para que entonces los profesores interesados en el tema ahí puedan entrar, revisar el link y concluir las actividades de acuerdo a lo que se había planeado. Sí, podemos interactuar, los profesores que estaban en el aula, una disculpa, en el aula invertida, podemos interactuar a través del foro y en estos días que queda para que ustedes puedan presentar su actividad, pues tratamos de intercambiar puntos de vista. Eso es lo que por el momento pudiera comentar de la sesión, Gustavo. No sé si los profesores participantes quisieran mencionar algo o que pase a Ricardo por el tiempo, sobre todo. Gracias. Ok, Gus. Nosotros estuvimos trabajando en ABP y al igual que Toño, pues el tiempo se va rápido. Pudimos llegar y estuvimos hablando de las características del aprendizaje basado en proyectos, basados en problemas, y logramos platicar acerca de cómo seleccionar un proyecto, cómo seleccionar un problema, la importancia de darle seguimiento, la importancia de ir definiendo fases que nos permitan desarrollar los proyectos. Pusimos un ejemplo, lo analizaron, lo estuvimos viendo, trabajamos con un quiz tratando de que ellos respondieran, ¿sí?, la rúbrica que nosotros les presentamos en esta actividad, y estuvieron analizando con respecto al tema presentado, hicieron algunas dudas, comentarios respecto a su tarea. Ya no vimos los últimos 2 puntos que eran la parte de las rúbricas, pero sí me gustaría comentarles que en el caso tanto de Aula Invertida como ABP es importante seguir el trayecto que se va haciendo durante el desarrollo de las actividades.
es importante porque nos permite establecer retroalimentación para los estudiantes, pero también para nosotros, para saber qué tanto se nos van desviando de nuestro objetivo educativo. También recalcar que es importante que estos proyectos, estas metodologías son integradoras y podemos apoyarnos de otras metodologías como las que hemos visto durante el diplomado o algunas que ustedes consideran que son muy particulares de su área, ¿sí? Y utilizarlas en cada una de esas fases para que estas metodologías integradoras puedan funcionar adecuadamente. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros vimos en ABP, y si alguno de los profesores que estuvieron allí, pues si quiere comentar algo, adelante, y de igual manera, pues estaremos en contacto en el foro, ¿sí? Si quieren seguir viendo la parte, la rúbrica, y en estos días que van a entregar su trabajo, pues también estaremos pendientes para cualquier duda que ustedes tengan, y pues eso es lo que estuvimos trabajando. El tiempo hace falta, pero fue suficiente. Sí, si alguno de los profesores queda espacio para un par de comentarios antes de cerrar esta sesión de retroalimentación, tenemos entonces el espacio. Acá en los chats pues están poniendo también algunos mensajes, les invitamos a que los vayan leyendo, pero si alguien quisiera comentarlo acá, pues bienvenido. Y si no, pues entonces, como bien decían, adelante, profesora Alejandra. Bueno, pues yo de repente como que en esta sesión me sentí mucho hablando del aula invertida, pero me sentí como en el aula tradicional, ¿no? En donde pudimos ver los conceptos, pero pues ya no pudimos llegar a esa parte en donde tenemos que analizar con más detalle y reflexionar en torno a la parte de cómo aplicarlos, y eso es lo que se nos deja de tarea, ¿no? Justamente. Entonces creo que sí valdría la pena también, como un comentario importante para el diplomado, creo que valdría la pena también aplicar aquí esa parte, ¿no? Porque si no, entonces, pues vuelve a pasar lo mismo, o sea, replicamos lo mismo que estamos queriendo revertir en las aulas con los estudiantes, ¿no? Entonces, sí me parecía pertinente como plantearlo. Gracias. Sí, gracias. Sí, por supuesto, los comentarios siempre son bienvenidos para seguir ajustando nuestro diplomado y entonces poder seguir mejorando los materiales. Por supuesto, en cada emisión nosotros tratamos de encontrar cómo ofrecer los materiales y principalmente plantear espacios donde estas reflexiones puedan seguir ocurriendo. Entonces, muchas gracias, profesor André. Por supuesto que estamos atentos a estas observaciones. Profesor Alan Sánchez. Gracias. Sí, yo no comparto la propuesta o el comentario. Creo que precisamente en el diplomado están las lecturas. Están las lecturas sobre aula invertida. Estuvimos trabajando. Creo que incluso cada uno de nosotros presentamos un comentario a través de Flipgrid en el cual nosotros poníamos la postura, de tal suerte que una vez que nosotros nos reunimos a esta sesión de viernes, pues evidentemente venimos ya con cierto conocimiento, ¿no? Precisamente es lo que nosotros le pedimos a los alumnos: lean, investiguen, prepárense, porque viene la sesión. Y creo que en ese sentido, yo creo que estuvo bien. Yo creo que precisamente nosotros llevamos un trabajo previo de lecturas, un trabajo previo de información. Evidentemente, pues esta sesión es corta, siempre han sido de 1 hora. Nosotros tenemos que entregar una clase para el día lunes, pero pues si yo me espero al día de hoy para presentar mi clase, pues sí me veo corto, ¿no? Por eso hay un trabajo previo. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, profesora. No, de todas formas, creo que es la articulación que vamos nosotros haciendo, busca esta invitación que plantea el profesor Alan, pero todo es perfectible. Es decir, nosotros entendemos que
que tenemos que seguir trabajando, que nosotros tenemos que seguir mejorando nuestros materiales. Así que, por supuesto, así como nosotros los invitamos a leer las retroalimentaciones de los tutores con el fin de mejorar, por supuesto que todos estos comentarios que nos hacen los tomamos en ese sentido. Entonces, acá lo están también poniendo en el chat. Muchas gracias por los comentarios. Y pues insistimos que, como bien dice el profesor Alan, la discusión que es muy rica, no termina en la sesión, y afortunadamente para eso están los foros, y afortunadamente para eso está el módulo 2. En el módulo 2 tenemos más tiempo para poder tener estas discusiones más cercanas, y pues la invitación es a seguir avanzando. Como último comentario le dejamos el micrófono a Ricardo bajo esta, pues ya cerrando el tema, y para poder terminar a tiempo. Como bien dice el profesor Alan, no queremos tampoco exceder demasiada esta sesión. Quiero retomar el comentario de la profesora Francisca. Ella pregunta que si se pueden mezclar. La verdad es que sí se pueden mezclar. Tú puedes tener un aprendizaje basado en proyectos donde parte de las metodologías sea una aula invertida. Y también podría darse el otro caso, que tuvieras aula invertida y que dentro del aula invertida, en cada una de sus fases, tú pudieras ir desarrollando proyectos. Por eso yo decía que estas metodologías, estos dos temas selectos que vimos en el diplomado, son integradores. Podrías voltear a ver a búsqueda de información, a pensamiento crítico, a apoyarte con el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, estas metodologías son integradoras y actualmente empiezan a surgir muchas, como aprendizaje basado en juegos, todo lo que es ABP, metodologías como aula invertida, y están surgiendo muchas, pero hay que conceptualizarlas, que son integradoras y que todo lo que ustedes saben, todas esas estrategias se vuelven a integrar, ¿sí? Y nos sirven para desarrollar todas las actividades. Cada una tiene sus particularidades que hay que considerarlas, pero bueno, hay que pensar que todo se integra, no son excluyentes. Pues muchas gracias, Ricardo, con este comentario. Pues agradecemos a todos la participación. Por supuesto, están acá los foros para seguir trabajando y seguir ajustando las actividades de esta semana. Pues deseamos que tengan una excelente tarde y nos volvemos a encontrar aquí en la siguiente sesión de cierre del diplomado y, por supuesto, en nuestra sesión de dudas de la siguiente semana, del jueves. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.